Años después se crean los CESAM. Y la diferencia entre un COSAM y un CESAM, fíjate que es el hecho de que tengan botiquín de farmacia. Hay otras personas que están más felices que tú de lo que tú lograste. Y eso de verdad que es súper motivante. ¿Y qué va a creer el paciente si no lo guío bien? Tengo que tomar más antihipertensivos. Y vuelvo después a la farmacia a comprar de nuevo antimigrañoso. Y sigo dando vueltas. Eso, de nuevo, ChatGPT te va a decir que el antimigrañoso produce dolor de cabeza por rebote de hipertensión. Pero ¿quién te guía que esas dos informaciones tienes que unirlas y tienes que hacerlas plausibles para un paciente o una persona? El químico farmacéutico en una farmacia de barrio. Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos una tremenda conversación. Hoy nos reunimos con Heriberto García, quien es director de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad del Desarrollo. Y en esta conversación, él nos comparte cómo configurar una currícula, una malla de formación para profesionales de la salud que tengan varias características, pero dentro de ellas que se sientan protagonistas del modelo de salud en Chile. Partimos desde su experiencia en atención primaria, en la realidad a nivel municipal, luego en organismos centrales de salud, como la Agencia Nacional de Medicamentos. Por lo tanto, esta conversación entrega una gran cantidad de datos y de sabiduría respecto de cómo está configurado nuestro sistema de salud y, por lo tanto, cómo abordar las oportunidades que este presenta hoy. Te invitamos a ver esta conversación porque es realmente interesante. Heriberto, un millón de gracias por la disposición, por la flexibilidad, por las ganas de mover agenda para juntarnos. No, todo bien. Yo en particular muy entusiasmado de tener esta conversación por tu trayectoria, por la etapa profesional y el impacto que está teniendo. Así que muchísimas gracias por la invitación y por la recepción. No, a ti, gracias por considerar, ¿cierto?, que pueda aportar un poco a este nuevo forma de hacer las cosas. Estás hoy día promocionando la salud, y promocionar la salud es muy importante para la ciudadanía, para que conozca justamente la importancia, ¿cierto?, del autocuidado y la salud propiamente tal. Muchas gracias. Yo creo que tenemos que partir por el principio, o digamos, más o menos para poder... Por alguna parte hay que partir. Por alguna parte hay que partir. Pero para poder explicar un poco cómo llega Heriberto García hoy, digamos, al rol de director de carrera, de una carrera recién lanzada en la Universidad del Desarrollo, con, digamos, una buena proyección de primera generación de matriculados. Entonces, cuéntanos un poco cómo llegamos al hoy. Bueno, la Universidad del Desarrollo partió con una lógica de tener hoy día la carrera de Química y Farmacia. Este año, me imagino que esto lo estaba viendo hace muchos años, yo estaba desconocida, digamos, he sabido que hace como 5 años ya estaba explorando, y en este explorar llegó ya el momento que este era el año para lanzar. Y en el año para lanzar, 2024, empezó a entrevistar, ¿cierto?, a diferentes químicos farmacéuticos que tenían alguna trayectoria. Y le fuimos contando a la decana, a la coordinadora académica que tienen vista, un poco de qué se trataba, qué mirada teníamos y qué esperábamos nosotros de un químico farmacéutico en la mirada de empleador. En mi caso, en la jefatura de ANAMED, que fue la entrevista que me hicieron. Luego de eso, el proyecto se veía interesante, se veía cómo iban manejando las casillas, ¿cierto?, para hacer esta malla curricular. Tú sabes que se va haciendo las casillas que tiene que calzar en un modelo de 5 años, etcétera. Claro, todo el diseño de la malla curricular. Claro, y generar que, ¿cierto?, se genera esta cosa que primero es que se hace esa básica, luego lo específico, lo que la universidad quiere enseñar, etcétera. Entonces, como que tú vas armando este proceso y parecía un tema muy interesante. Y de repente me llaman y me dicen si a mí me gustaría hacerme cargo de la carrera. La verdad que yo no lo pensé mucho, para serte muy sincero, porque llega un momento profesional que uno siente que tiene que entregar. Me echan talla algunos, a propósito de las felicitaciones que me mandaron, me decían algunos, te jubilaste, porque era como ahora te llega el reconocimiento, te llega como el tema. No me jubilé, al contrario, me queda todavía varios años. Atento, todavía queda Heriberto más rato. Claro, quedan años de vida, pero con una lógica en el fondo de poder decir, a ver, trabajé en una farmacia 6, 7 años.
trabajé en ese mundo de la farmacia desde la lógica donde me tocó primero ser el que estaba ahí aprendiendo a ser jefe, porque tú sabes que cuando uno sale de farmacéutico, la primera pega de una farmacia es hacerse cargo de gente. Claro. Entonces, con los 27 años... Que lo único que no te enseñan en la universidad. Claro, tienes que ser jefe. Bueno, fui jefe ahí, subjefe en realidad, porque era el químico 2 que le decían. Es de una empresa farmacéutica que se puede decir porque ya no existe, así que es parte de la historia, que es la farmacia Conosur, la del Cisne. Para los más antiguos, para los que se les puede caer el carnet, la del Cisne. Y en esa farmacia, uno fue creciendo, era una empresa muy familiar, eran 45 locales, pero fue comprada por una cadena farmacéutica que ya existe, que tiene una cruz verde por ahí dando vuelta, ¿no? Y me tocó justo ese cambio, donde no sé si porque era yo o porque era el último farmacéutico que pasaron, pero fui de los últimos que pasó. Entonces me tocó el local donde me enviaban a todo el que no quería pasarse Cruz Verde. No es que tú sabes que cuando una empresa compra la otra, llega un momento en que ¿cierto? La empresa tiene que ser absorbida y está el trabajador que tiene el derecho a tomar la decisión de sigue con las nuevas condiciones o se va. O sea, esa renuncia voluntaria, gestionada y después se recontrata de nuevo o se va con su indemnización. Y claramente la empresa tiene que prorratear esto en varios meses para poder... Entonces me tocó ese local como el último local de la farmacia Conosur en Gran Avenida, Paradero 18. Entonces me tocó justo una cosa súper especial desde el punto de vista de lo que hoy día yo podré enseñarle a los estudiantes de Química y Farmacia de la UDD, que es una transición. Y lo que significa desde el punto de vista de la jefatura de tener que despedir, de tener que ver a los que algunos no eran muy buenos trabajadores y estaban ahí hasta el final porque tenían que aguantar, y otros buenos trabajadores que las condiciones de la nueva empresa no les gustaban y también estaban ahí. Pues entonces hay una mezcla interesante. 7 años en eso de Conosur y esta otra empresa farmacéutica, esta otra cadena farmacéutica. Y me picó el bichito esto de lo que siempre he tenido. Yo en la universidad era dirigente universitario, entonces en realidad me sentía un poco aprisionado ya con la farmacia. Me pedían igual capacitar a más farmacéuticos con respecto a la venta, cómo generar mejor rentabilidad de la farmacia, nuevos sistemas informáticos. O sea, siempre estuve en eso, en Cruz Verde, pero venía un momento en que tenía que hacer otra cosa. Y en esa otra cosa, coincidentemente estudié un magíster de políticas públicas en esta universidad, en la Universidad del Desarrollo. ¿Qué año estamos? Estamos hablando del año 2008, más o menos. Perfecto. O sea, ya 2007, la universidad lleva poco tiempo. Claro, y aposté a la primera generación de magíster de políticas públicas que hoy día hace la Facultad de Gobierno, en aquella época Facultad de Derecho. Entonces, de alguna manera... ahí tomé este rumbo, ¿cierto?, de las políticas públicas y me empezó a gustar mucho retomarlo desde el punto de vista de la universidad cuando era estudiante, la mirada, insisto, de dirigente universitario, a tomarlo ahora desde el punto de vista de profesional. Y ahí se empezaron a abrir las puertas. Entonces la experiencia después de la farmacia pasó a ser el que tenía que desarrollar las farmacias en el sistema público en los CEFAM de acá de Las Condes. Ahí se dio esa posibilidad, un compañero de universidad con el cual estudiaba, era administrador municipal de la Municipalidad de Las Condes, y él me ofrece y me dice, queremos profesionalizar la entrega de medicamentos en Las Condes y nos gustaría que tú, como eres mi compañero de curso, de magíster, estudiábamos juntos, etc. Y además había pasado por farmacia, me dijo, tú soy la persona indicada para esto. A todo esto yo ya era un bicho raro, en el magíster de políticas públicas, porque era el farmacéutico, el resto eran abogados, psicólogos, cientistas políticos, alcaldes, por ahí había un par de alcaldes también que estaban haciendo el magíster y el farmacéutico. Yo siempre vivo en San Bernardo, sigo viviendo en San Bernardo, así que todos los viernes que me tocaba clase y el sábado que me tocaba clase, me tenía que pegar un pique de San Bernardo para acá, a esta universidad, y generar, y bueno, todo el viaje que eso significa. Pero no importa, tenía que sacar ese magíster. Bueno, saco este magíster, me toca esta labor,
me invitan a participar en la Municipal de Las Condes, la Corporación de Educación y Salud, a trabajar, como te digo, de químico farmacéutico para organizar y profesionalizar la entrega de medicamentos. Uh-huh. Eso requería generar todo el sistema de todo lo que implica el abastecimiento, el almacenamiento, la distribución. Y claro, la comuna de Las Condes es una comuna adinerada comparada con otras, sin embargo, no podía ser ineficiente en el gasto de compra de medicamentos. Por supuesto. Por lo tanto, había que ordenar eso. Y ahí me invitan a mí. Y con orgullo puedo decir que después de haber estado ahí estudiando temas de calidad asistencial, de ahí saqué un diploma de eso, que pude ir mejorando, ¿cierto?, el sistema. Hoy día en Las Condes no se concibe la municipalidad sin que en cada Cefam haya 1 o 2 farmacéuticos. En esos tiempos era yo y nadie más para toda la comuna. Incluyendo también al otro farmacéutico que trabajaba en Vitacura y una farmacéutica en La Reina. Éramos 3 en toda la zona oriente. Hoy día no se concibe que no haya farmacéutico en la atención primaria. De hecho, hoy día se calcula como por ratio de habitantes, ¿no? Así es. O sea, tiene que haber se recomienda que haya un farmacéutico. Claro, hay una recomendación ministerial y hay un sistema para justamente el fondo de farmacia para pagar eso, etc. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo cada comuna iba viendo cómo armar este asunto. Yo puedo decir también con orgullo que el COSAM de Las Condes, el COSAM son los centros de salud mental. Uh-huh. El Centro de Salud Mental de Las Condes fue el segundo en Santiago y probablemente en Chile que tuvo un botiquín farmacéutico propio. Y eso fue un modelo, que debo decirlo, que fue bien copiado de mi señora. ¿Sí? Claro, mi señora trabajaba en esa misma época en el municipio de El Bosque. Trabajaba también y generó el COSAM del Bosque, fue el primero que tuvo botiquín. Yo mirando que ese modelo servía y que generaba como una atención distinta al paciente de salud mental, que en vez de que tenía que esperar tanto, que el adulto mayor se atendiera con el tema, ¿cierto?, de los antibióticos, antihipertensivos, hipoglicemiantes, etc. Entonces, el de salud mental, que quería su medicamento de salud mental rápido, se demoraba mucho y reclamaba mucho. Entonces lo llevamos al COSAM. Y además muy interesante, porque justo estabas en un rol que te permitía implementar el formato. Así es. Entonces implementar un formato nuevo fue bastante interesante y armamos este concepto, ¿cierto?, de que las personas se pudieran atender directamente en el mismo COSAM, o sea, salieran de su consulta con el psiquiatra, con su receta, y automáticamente la despacharan ahí mismo, la dispensaran ahí mismo. Exacto. Entonces buscamos ahí a un técnico en farmacia que pudiera dispensar adecuadamente y se armó eso. Ahora, de nuevo, debo dar los créditos. Eso fue algo que le copié casi textual a mi señora que armó en El Bosque. Es por los derechos de autor. Claro, hay que ser justo por eso, porque si ve esto, después me va a reclamar. Si lo ve y después no va a decir, pero ¿cómo se te ocurre? Si eso fue idea mía. Bueno, así que puedo decir que fue el segundo que arma esto. Y ahí te demuestra que no es un tema económico el resolver los problemas de salud, porque El Bosque claramente no tiene los mismos presupuestos que tienen Las Condes, pero ya habían resuelto ese tema de salud y Las Condes, teniendo el presupuesto, no lo había resuelto. Pero claro, el farmacéutico, el profesional, el que dice, ahora que tengo los recursos, veo la forma, ¿cierto?, de resolver y se plantea una solución de salud que mejoró considerablemente todo lo que era la satisfacción usuaria de los pacientes del COSAM. Años después se crean los CESAM. Y la diferencia entre un COSAM y un CESAM, fíjate que es el hecho de que tengan botiquín de farmacia. Y eso es porque en el fondo la normativa dice que el botiquín de farmacia puede estar en salas de procedimiento. Entonces lo primero que había que armar en el COSAM era una sala de procedimiento que todos me preguntaban, ¿y cuál va a ser el procedimiento? Si el procedimiento clínico acá es procedimiento de sala ¿cierto?, de sillón, no hay inyección, no hay nada. Yo le decía, bueno, y si tienes un paciente que se te descompensa y tienes que colocarle alopurinol, y ahí fue como, tienes toda la razón. Entonces ahí va el otro punto también, el cómo de alguna manera tú tienes que buscar que la normativa, si bien te está diciendo que no se puede, dónde está la actividad o acción que sí se puede y después te permite generar lo otro. Es interesante porque al final tiene que ver con una mirada integral de las necesidades, en este caso del paciente o de la persona con condición de salud mental. Claro. Que en el fondo son todas las posibilidades. Y te puede llegar a alguien descompensado y había que colocarle un medicamento inyectable, un antipsicótico inyectable para tranquilizarlo. Y eso, que no había que colocárselo a todo, implicaba que había que tener un botiquín. Y sobre el tener un botiquín,
armamos, por lo tanto, el botiquín para todo, incluso para el ambulatorio. Si lo miramos solo en procedimiento ambulatorio, el botiquín no se podría haber instalado. Claro. Desde el punto de vista de la normativa. Claro. Bueno, después se pudo porque después los COSAM pasaron a lo que se llama, como digo, CESAM. Y en los CESAM, que sigla en el fondo ya no centro comunitario, sino centro de especialidad de salud mental, logra esta lógica de decir, los CESAM tienen que tener sala de procedimiento y tienen que tener botiquín por obligación. Claro. Y ahí y ahora es visto casi en todos los CESAM que hay un botiquín y hay una sala de procedimiento. Pero la primera, quizá en Chile, porque no desconozco si en otra región se hizo, pero al menos en Santiago sí estoy claro que viene de El Bosque y de Las Condes. Y ahí puedo decir que la familia García Ibarra fue la que lo planteó. Bueno, después de eso vino otra cosa que me llaman del Ministerio de Salud a trabajar. Me llama, y lo voy a decir porque también hay que dar los créditos, Patricio Buenchuñir, que hoy día es el vicepresidente ejecutivo de ASILFA. Y él me llama a trabajar con él para justamente generar políticas públicas para todo el país. Y fue la época de la bioequivalencia, la época de ir generando un sistema que también es todo un orgullo tremendo, que es el Farmanet. El Farmanet es el primer sistema, que en la actualidad todavía está funcionando, que georreferenció todas las farmacias de Chile. Todas las aplicaciones que hoy día funcionan en Chile en base a la lógica de georreferenciar la farmacia, el precio del medicamento, la búsqueda de la farmacia turno, el horario de atención, claro, es porque hicimos ese trabajo. Eso también tiene una historia bastante entretenida. Nos salió en las noticias que la única farmacia de turno disponible en Santiago de Chile era la farmacia de la Posta Central. Habían varias más de turno, pero esa es la única que estaba 24 horas. Y eso salió en las noticias en el diario La Segunda y dejó un revuelo tremendo en lo que era la política pública justo post colusión, post inicio de ley de fármacos 1, todavía no salía la ley de fármacos 1, pero ya se estaba iniciando. Entonces el ministro de la época le encarga a Patricio como jefe que quiere saber el número de farmacias exacta que tiene Chile y cuántas de esas están en turno. Patricio no tenía idea, no tenía cómo saberlo. Se viene cabizbajo a la oficina y me dice, Heriberto, tú tenés que averiguarlo. Yo le dije, ¿y cómo te averiguo eso si no hay sistema, no hay nada? Claro. Llamamos a todas las Ceremis, una por una, para saber el dato. Me demoré 1 mes y medio en saber el dato. Le doy el dato. Él va donde el ministro. El ministro le dice, ¿y cuántas hay ahora? No sé, porque nos demoramos 1 mes y medio en saberlo y probablemente hay farmacias... El desfase, o sea, la energía para levantar la información y el desfase era importante. Pues solo llamada telefónica, correo electrónico, está después el típico que tú llamas por teléfono, correo electrónico, no te toman en cuenta, desesperación, llamar, pedirle a un jefe de gabinete, llámate al jefe de gabinete del Ceremi que por qué no contesta, para obtener la información. La obtienes. Y estábamos desesperados porque decíamos, ¿cómo no va a haber un sistema, no va a haber algo? Llega, y también para los créditos, la encargada de las Ceremis de la quinta región, a Lorenz Smith, muy conocida también en el rubro, y Roxana Peña, que fuera su encargada de informática de la quinta región. Entonces, Ann Loren y Roxana nos traen a la oficina un día, buscando plata del ministerio, que el ministerio le apoyara, ¿cierto?, económicamente, un sistema porque tenían un problema con las recetas cheques. No sabían a cuántos médicos le vendían recetas cheques y por lo tanto querían tener un sistema. Sobre la misma les dijimos, ¿y podemos agregar las farmacias? Para el proyecto dijeron, upa, chalupa, armamos ese asunto. Y ahí formamos lo que es Farmanet y todo el sistema de red de farmacia y hoy día en línea puedes saber cuántas farmacias hay. Lo que nos llevó menores complicaciones, porque en un momento ocurría que tú sabes que las farmacias primero estaban a cargo de los servicios de salud, después de las Ceremis y ahora del ISP. Entonces, cuando estaban a cargo del servicio de salud, había muchas farmacias que las resoluciones se perdían. Sobre todo en Santiago. Muchas farmacias que estaban perdidas en Santiago. Cuando pasaron a la Ceremi había farmacias que no sabía que existían. Y cuando hubo que hacer este levantamiento para hacer la georreferenciación y que tuvieran el lugar, los horarios, etc., había muchas farmacias que no estaban en el sistema. ¿Y cómo lo tuvimos que hacer? Contratar gente que recorriera todo Santiago a pie, en auto, separar una farmacia. En ese tiempo no existía Google Maps, entonces por lo tanto estaba recién incipiente Google Maps, iba a partir, entonces por lo tanto se separaban, apretaban un clic, les daban una georreferenciación y la anotaban en el sistema. Y así fuimos
poblando la base de datos. Y hoy día ya es parte de cuando se inscribe una farmacia, inscribirla por el sistema, por lo tanto ya la cosa va andando. Claro. Pero todo eso implicó generar esa base de datos que hoy día, insisto, permite que muchas empresas tengan data para... Perdona. data para saber dónde comprar un antialérgico y poder tomar un medicamento, un antialérgico y evitar, ¿cierto?, que estornudes cuando no estás grabando. Oye, pero es que es muy impresionante porque la evolución de temas, por ejemplo, de salud, no tiene que estar siempre pensado en el 100%, en abarcar todo el universo, en este caso de farmacia, porque cualquier parcialidad no sirve. No sirve del todo. No, porque te faltan datos que son datos necesarios. O sea, llegaba alguien a una farmacia, y de hecho varias OIs nos llegaban. Esta farmacia no está. ¿Es de verdad? ¿Existe? Claro. Entonces, íbamos, revisábamos, pedíamos papeles, nos poníamos al día, le ingresábamos al sistema. Entonces, es súper potente eso. Eso mismo también, otra tarea importante que hicimos en el área también del MinSal en aquella época, armamos lo que hoy día es ETESA. Lo que hoy día es el departamento de TESA. En ese momento se hicieron algunos de los... evaluación de tecnología sanitaria. Se armó las bases para empezar a armar. Entonces, cuando uno analiza y uno estudia y dice todo lo que se ha hecho, es interesante cómo esto avanza. Después de eso, me dieron un par de vacaciones, probablemente por el cambio de gobierno, la época, y me dieron unos años de vacaciones que los aproveché siendo director de un centro de salud familiar en San Bernardo. Mi experiencia en atención primaria había sido Las Condes. Claro. San Bernardo es otra comuna completamente distinta. Por lo tanto, hubo que hacer un gran trabajo ahí también en la mirada de ahora cómo me traigo las cosas que aprendí, que sé, y mi experiencia también en el mundo de la regulación farmacéutica general, ¿no?, y de establecimiento de salud a una comuna que no tenía tantos recursos. Pero algo hicimos y logramos ahí mejorar, abrir otros centros de salud comunitaria para la gente, para acercarle la salud, mejorar la satisfacción usuaria, etcétera. Pero hay todo un trabajo de manejar un poco eso. Ese es un trabajo que tiene su frustración, no lo voy a mentir, porque crees que puedes solucionar muchos problemas que no tienes cómo solucionarlo. A propósito de las licencias médicas, a propósito de la atención de salud, a propósito de los recursos y no tener todos los medicamentos, en fin, hay muchas cosas que hay que resolver ahí que después quizás lo tocamos. Pero para terminar la idea, y después de eso volví al ministerio, pero esta vez ya no llamado por Patricio, sino por otra jefatura, que me puso de jefe del departamento del que yo había participado, y ahí trabajamos en receta electrónica. Y en receta electrónica vino el tema de, mira, qué interesante, tenemos los datos de la farmacia. Claro. Trabajamos también en comparador de precios. También sacado del dato de la farmacia. Entonces, como ya conocía el sistema, porque había sido creado en mi época, de alguna manera facilitó el trabajo que hoy día es receta electrónica y comparador de precios y todo lo que ha hecho, todas las aplicaciones que se manejan en esa materia. Y ahí vino el salto al Instituto de Salud Pública como jefe de ANAMED, que después me llevó a ser director del Instituto de Salud Pública. Entonces, claro, uno ve todo lo que se hizo en ANAMED, todo lo que se hizo en el Instituto de Salud Pública, y con toda esta trayectoria, y ahí termino la pregunta justamente que tú me hiciste de por qué llegué acá, yo digo, ¿por qué todo esto no enseñárselo a los alumnos, pero desde la experiencia? Claro. No desde la pizarra. La pizarra va a estar, el PowerPoint va a estar, porque es parte de enseñar, pero cómo eso lo transforma también en experiencia. En decirle, muchachos, hay momentos que hay que tener resiliencia, que hay que aguantar que las cosas no te funcionan. Tienes que levantarte, tienes que tener inquietud, se te tienen que ocurrir ideas, tienes que buscar soluciones. Entonces, eso, cuando se me presenta esta oportunidad de ser director de una carrera, yo digo, este es el momento que tengo de toda esta experiencia, ponerla, sintetizarla y poder colocarla desde el hecho de trabajar en una farmacia. Y yo era un farmacéutico inquieto, que le gustaba atender público, no era de los que estaba encerrado atrás. Eso después, lo que se trabajó en atención primaria, primero en lo que es abastecimiento, luego en una dirección, y después lo que es, ¿cierto?, el mundo regulatorio desde el punto de vista de la política en el ministerio y desde el punto de vista netamente regulatorio en el Instituto de Salud Pública. Eso algo tengo que hacer, tengo que enseñarlo, tengo que transmitirlo, tengo que entregárselo a nuevas generaciones. Y eso de verdad que es muy motivante sobre todo en un proyecto nuevo como este.
Muy interesante todo el relato, porque en varias etapas esto es como una espiral que vuelve a retomar temas en los que estuviste involucrado antes y como que los lleváis a un siguiente nivel y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Porque, por ejemplo, lo mismo que comentabas tú de la experiencia en el ministerio, hoy día Patricio está liderando, claro, una asociación gremial de laboratorios nacionales y obviamente asociado al mundo de salud, obviamente asociado con temas regulatorios y de salud, digamos, la distribución de fármacos. También hace poquito anunciaron una alianza con la universidad. Entonces, pareciera ser que esta amistad de muchos años también va generando un impacto respecto de poder, como dices tú, transmitir experiencia, porque él también tiene un perfil bien particular desde su experiencia y una mirada muy amplia respecto del impacto de las políticas públicas, de la asociación público-privada, etc. Entonces, es muy interesante cómo esta espiral vuelve a conectarse. Primero yo creo que estamos todos conectados. O sea, todos los farmacéuticos de alguna manera, nos caigamos bien, nos caigamos mal, seamos amigos o simplemente conocidos. Yo creo que tenemos un común denominador. Algunos decían que el medicamento. Yo creo que ya no es el medicamento, sino que el acceso de medicamentos, más que el medicamento. Y no solo un acceso, sino que un acceso de medicamentos a personas, no a pacientes, ya cambiando un poco el switch. Claro, sí. La gente está cada vez más impaciente, más que paciente, primero. Y segundo, el concepto de paciente pone al profesional de salud acá y el otro acá. Claro, hay una asimetría tremenda. En cambio, si somos personas, el profesional primero es persona y los pacientes son personas. Quedamos al nivel y por lo tanto podemos mejorar incluso la comunicación y la humanización en salud, que es sumamente importante y es lo que hoy día se está viendo. Todos, en menor o mayor medida, vamos cayendo en esto. Algunos todavía quizás más pegados todavía en la calidad del medicamento solamente, en que tiene que ser un medicamento de calidad y seguro, otros en calidad, seguridad y acceso, otros desde el punto de vista de la mirada de que el medicamento es poco menos que la piedra filosofal de la química y farmacia y por lo tanto, y otros van avanzando, hemos ido avanzando a pensar más en las personas, algunos también, desde el paciente a la persona, pero todos confluimos. Sí. Todos llegamos igual a lo mismo y llegamos finalmente a poder conversar. Y en esa conversación, que es otra cosa interesante en el mundo universitario, es que la universidad permite unir, permite ser un catalizador de estas uniones. Sí, conecta. Conecta, porque los roles, este es el único rol que permite que yo pueda conversar con la industria y con el regulador al mismo tiempo, sin que se me cuestione conflicto de interés. Cuando estoy en el mundo solamente privado, hay un conflicto de interés porque en el fondo hay un rol de vender también y generar recursos, que es parte de, porque si no, no podrían vivir, etc. Y por otro lado, el regulador que también tiene su rol de poner orden y que en el fondo todo se cumpla. Por lo tanto, hay momentos grises, hay zonas grises ahí que de repente generan alguna desconfianza y sobre todo en la población a propósito de cosas que han pasado en Chile y eso es inevitable. En el mundo cierto académico te permite decir, juntémonos y conversemos los temas de cómo podemos mejorar en políticas públicas la salud. Y ese es el otro interés que yo tuve de venirme para acá y por eso con la CIF hicimos un seminario hace poco de regulación farmacéutica donde pusimos los temas que hay que colocar, pudimos trabajar y tenemos en proyectos también con ASILFA, con Canalab, hacer seminarios también con ellos, con la industria cosmética. La industria cosmética de repente también se mira como de menor calidad que la industria farmacéutica. Pero por Dios que un cosmético de mala calidad te puede generar un problema de salud tremendo. Sí. Pensando solamente hoy día, calor, sol, los bloqueadores solares. Los bloqueadores solares, si no funcionan bien, te puede dar un cáncer. Claro. Y por Dios que el bloqueador solar cuando viene malo, viene muy grasoso, la gente no lo quiere usar. Entonces, también hay tecnología cosmética que hacer ahí para que en el fondo sea motivante ocupar un bloqueador solar. Por lo tanto, la cosmética es algo que también es interesante ponerlo sobre la mesa. Y ahí es donde, en el fondo, insisto, la academia permite confluir todo sin que se mire que hay conflicto de interés. Más que el conflicto de que, en el fondo, de interés, que todo funcione, que todo confluya. Y de verdad, esto que tú dices de espiral es muy cierto, porque aquí tú te vas encontrando con otras personas, vas viendo cuando te felicitan en el LinkedIn o en... Sí, que al final es una comunidad también igual de grande. En el Instagram, en las redes sociales, cuando te felicitan, ves cómo
hay otras personas que están más felices que tú de lo que tú lograste. Y eso de verdad que es súper motivante. Sí, yo creo que otro aspecto súper importante de lo que tú acabas de mencionar es que se va produciendo esta dinámica como de pioneros. Y es que se empiezan a abrir campos de desarrollo que alguien abre, pero que después pasa a ser, en el fondo, más posibilidades para los que hoy día, por ejemplo, se están formando. Uh-huh. Entonces, estas alianzas con los gremios, en particular con las empresas, pero también con el organismo regulador, porque como todo es evolutivo, va generando también un campo laboral que se va ampliando de desempeño y de desarrollo y de investigación y de comercialización. Entonces, o sea, y la educación en esto ayuda mucho, porque la academia, en la medida que va creando programas de las necesidades que tienen los empleadores, va generando las opciones de que se generen empleos exacto. De calidad y que entren justamente los profesionales de calidad a esto. Es decir, cambiar el paradigma de que tengo una profesión a que soy un profesional. Exacto. Entonces no importa qué profesión tenga, si soy un buen profesional en poder ejercer mi profesión adecuadamente en el lugar adecuado, y en eso insisto que la academia ayuda mucho. Otra situación que también nos tocó trabajar. Qué buen cambio de prisma. Sí, porque de verdad, esta cosa, esta mirada como en el fondo, a ver, la profesión es algo que yo puedo enmarcar. Soy ingeniero, soy químico farmacéutico, soy médico, soy la profesión que sea, odontólogo, etcétera, la pego a la pared. Entonces, es como el papel mural más caro. Sí, el metro cuadrado más caro papel mural. ¿Ya? Pero eso no sirve de nada si yo no soy un buen profesional en lo que hago. No importa en lo que haga. Lo que importa es que lo haga bien y que lo haga con profesionalismo. Convencido de que lo que estudié sirve para mejorar la sociedad en lo que tengo que hacer. Entonces ahí a cada uno le toca lo que le toca, pero también después confluimos. Y nos va tocando cosas en conjunto. Nos toca cosas como, por ejemplo, para poder hacer el diploma en su momento de atención farmacéutica, gestión de atención farmacéutica de químico farmacéutico, que nos tocó desarrollar con mi señora también, a quien amo mucho. Una mención especial, sí. Mención honrosa. Hay un trabajo ahí donde tuvimos que incluir no solo farmacéuticos, sino que psicólogos, ingenieros comerciales, abogados, de manera tal que en el fondo el farmacéutico que quería hacer gestión farmacéutica entendiera que no basta con solo ser farmacéutico. Insisto, no basta con la profesión, sino que como profesional tiene que adquirir otras herramientas que le entregan otras profesiones a propósito de lo que él tiene que aportar en su lugar de trabajo. Y eso, obviamente, hay que abrirlo más. ¿Y cómo se abre más? Y ahí vuelve la academia de nuevo, de cómo impulsas en los nuevos estudiantes que más que aprender contenidos, tienen que aprender a hacer las cosas. Contenidos tienen que aprender, porque obviamente hace la diferencia entre una profesión y otra. Entonces, aquí hay contenidos de farmacología, hay contenidos de química orgánica, hay contenidos de química. Pero ¿cuántas química orgánica requiere? ¿Requiere las 3? ¿Requiere 2? ¿O requiere una para después entender en farmacoquímica o farmacia o química farmacéutica, como la llamamos acá, que ahí hay aplicación de química orgánica y que por tanto por eso estudió química orgánica? No porque tuvo que estudiar química orgánica por estudiar química orgánica, sino que estudió química orgánica para los fundamentos y luego pasa directamente a donde va a aplicar la química orgánica. Eso es súper importante también en el desarrollo del profesional para justamente irle creando criterios. Porque al irle creando criterios, le creamos tomar decisiones con criterios. Y hay que tomar decisiones. Por eso eres profesional. Si no hay que tomar decisiones, bastaría que seas un administrativo que te pasan un documento que tienes que hacerle check y decir cumple o no cumple, cumple o no cumple. Y lo harías. A ver, señor, ¿usted le duele la cabeza? Sí. ¿El ojo le parpadea? Sí. Pero el diagnóstico médico, el médico tiene que conversar contigo, claro, tiene que revisar ese ojo que le parpadea, ¿te fijas? Pero si fuera el check, hacer el check nomás. Y hoy día la inteligencia artificial te permite hacer eso, hacer un check nomás y decir que... Bueno, hace poquitos días Elon Musk anunció que los médicos y los abogados van a desaparecer en producto de la inteligencia artificial. Pero fíjate que esto también me conecta mucho con otra conversación que tuvimos en este canal, que es más que el fármaco o el producto en el fondo para la salud, es el rol de la dispensación, es el criterio
con el que un químico farmacéutico atiende a una persona, le explica no solo el régimen digamos, de administración del fármaco, sino que cuidados en torno a que el tratamiento sea lo más efectivo posible en el menor tiempo posible. Entonces, el rol de la dispensación es como que siento que se empieza a ocurrir Así es. como lo que decías tú, de la asimetría entre el profesional de la Claro. salud y el paciente. Pasa lo mismo en el mundo de química y farmacia, del producto farmacéutico versus el rol de dispensar. Correcto. O sea, hay una venta detrás, y eso no hay que olvidarse. Hay una venta, hay un producto que en el fondo tiene una transacción, eso se llama venta. Bajo esa lógica, no vendo zapatos, no vendo camisa, Claro. vendo un producto para la salud. Un producto que la persona no sabe por qué se lo dieron, no sabe por qué se lo prescribieron, recetaron, no sabe para qué sirve, no sabe si le puede hacer mal, si le puede hacer bien. Viene con total desconexión. Y voy y yo se lo entrego. Tengo la opción de no ser profesional y solamente entregárselo. Total, viene en una receta. Una receta dice que tiene que tomar tal medicamento, tome, ahí tiene el medicamento. Una venta común y silvestre. La dispensación, en cambio, es que yo tomo ese producto, veo la prescripción, reviso en la prescripción si hay medicamentos que pueden chocar uno con otro. Claro. No voy a cambiar la prescripción, porque no me corresponde como farmacéutico, pero sí me corresponde advertir al paciente que como persona es posible que tenga una interacción de medicamentos y que se la tiene debe ir al médico y debe ver con el médico. Pasa mucho con las especialidades. Cada especialista, no sé, el oftalmólogo, los ojos, ¿cierto? El dermatólogo, la piel. Pero puede ser que den un antibiótico que afecta a la vista. Claro. Y si el paciente no se lo dice, y puede ser que no se lo diga el oftalmólogo sigue pensando que es un problema a la vista. ¿Quién podría solucionar ese problema? El farmacéutico. Porque resulta que cuando va a la farmacia, ¿cierto? Va con la receta del dermatólogo y la receta del oftalmólogo. Y probablemente leo y digo, mire, este lágrima artificial que le están dando para la visión borrosa, se lo están dando porque usted está tomando un antibiótico que le produce visión borrosa. Haga el match y probablemente usted no necesita tomar el antibiótico, o sea, el antibiótico, perdón, no lo toma de por vida, sino que lo toma por un tiempo. Mientras entonces tiene visión borrosa, use esto. Pero este medicamento, esta lágrima artificial, no es para toda la vida porque usted va a dejar de tomar el antibiótico y su visión va a volver a la normalidad. Ese match hay que hacerlo y ahí cambia la visión. Y eso la inteligencia artificial no lo va a solucionar. Claro. Alguna vez me explicaban o me hacían, digamos, el paralelo justamente en esto de la cantidad de horas de farmacología, por ejemplo, que recibe un estudiante en su formación de médico. Uh-huh. Versus, obviamente, la cantidad de horas de farmacología, interacciones y todo de un químico farmacéutico. Y de ahí viene, en el fondo, la complementariedad de los roles, como dices tú, en el tratamiento de una persona con condición de salud. Y ahí viene lo que te decía yo, que la inteligencia artificial no es la solución per se, porque la inteligencia artificial son los datos. Pero alguien tiene que leer esos datos. Entonces yo le puedo preguntar a ChatGPT, ChatGPT, cuéntame por favor cuál es la interacción o cuáles son los antibióticos que producen visión borrosa. Me ha listado a lo mejor porque esa información está sacada del libro publicada. Y por lo tanto está publicada. ChatGPT va a ir a la búsqueda, va a sacar la base de datos, la va a dar. Pero resulta que el paciente puede leer eso y no tener idea hasta dónde esa visión borrosa es causada realmente por el antibiótico, porque además la reacción adversa están dadas a veces por el 1% de la población, o sea, 99% no le pasa nada. Claro. Y ahí entra el criterio humano del profesional que toma que en el fondo da consejos y le dice, mire, esta es la solución. Todos sabemos que, por ejemplo, lo antimigrañoso, o sea, si lo buscamos, no todos sabemos, pero si lo buscamos en un ChatGPT, probablemente va a salir que el antimigrañoso sube la presión. Pero las personas van a comprar antimigrañoso a la farmacia sin receta. ¿Qué nos cuesta como farmacéuticos preguntarle si toma algún medicamento para la presión? ¿Tiene presión alta? Y por lo tanto, darse cuenta que tiene hipertensión y que por lo tanto ese ¿cómo se llama esto? Antimigrañoso no le va a hacer el efecto, porque si bien le va a quitar el dolor de cabeza porque le va a hacer la hipertensión, porque en el fondo el dolor de cabeza es una hipotensión cerebral, ya le va a mejorar el dolor de cabeza, pero ¿qué va a ocurrir? Después le va a doler la cabeza por el rebote de la misma hipertensión. Claro. ¿Y qué va a creer el paciente si no lo guío bien? Tengo que tomar más antihipertensivos. Con lo cual potencia el y no termina nunca.
Y vuelvo después a la farmacia a comprar de nuevo antimigrañoso. Y sigo dando vueltas. Y sigo dando vueltas. ¿Te fijas? Entonces, eso, de nuevo, ChatGPT te va a decir que el antimigrañoso produce dolor de cabeza por rebotes de hipertensión. Y por lo tanto no es recomendable para el hipertenso. Y va a decir que el hipertenso, cuando toma mucho medicamento para la hipertensión, produce una hipotensión y esa hipotensión produce dolor de cabeza. A lo mejor lo dice ChatGPT. Pero ¿quién te guía que esas dos informaciones tienes que unirlas y tienes que hacerlas plausibles para un paciente, Claro. para una persona? El químico farmacéutico en una farmacia de barrio, una farmacia comunitaria, que se llama farmacia comunitaria porque es para la comunidad. Por lo tanto, eso también lo pusimos en nuestra malla, el manejo de datos y el data science, y cómo eso y la inteligencia artificial son informaciones que nos sirven, Son herramientas, claro. pero no es la solución. No es la solución. Entonces, claro, Elon Musk dice, se va a acabar, ¿cierto? No, el médico, abogado. No, tienen que averiguar, porque alguien tiene que unir esos datos y hacerlos coherentes y, de nuevo hablando de la confluencia, confluirlos, ¿cierto?, en las personas para que las personas entiendan por qué esa información y la otra información producen tal cosa. Hay una frase que también he escuchado en conversaciones de salud que dice, conectando con esto del ChatGPT, que, claro, generalmente los eventos adversos, o qué sé yo, o las manifestaciones que puede tener, por ejemplo, la ingesta de un fármaco, habla de una estadística, ¿sí? El 5%, el 4% manifiestan, tal. Pero cuando uno como persona le pasa, uno es el 100% de sí mismo. Así es. Por lo tanto, ahí es donde, como dices tú, interviene y toma un rol súper protagónico el criterio, la dispensación, la dedicación. La dispensación es la venta informada del producto farmacéutico. Exacto. Que puede cambiar el éxito o el fracaso de una terapia. Así es. Puede mejorar la adherencia al tratamiento, como puede perjudicar la adherencia al tratamiento si es que en el fondo no le da las nociones correctas al paciente. Y eso me lleva al otro punto, que también tiene que ver con cómo vamos mejorando la educación, ¿cierto?, de los futuros profesionales, que es que entiendan que como farmacéuticos son los primeros profesionales de acceso de salud. Si yo necesito verme un médico, tengo que pedir bono, pedir hora, comprar el bono. Lo dije al revés, era pedir hora y comprar el bono. Pero corre un tiempo. De espera, claro. La derivación en cambio, yo voy a la farmacia y me atiendo con un farmacéutico. La pregunta es si la gente sabe que puede exigir al farmacéutico que salga de la administración. Y si el farmacéutico se va a atrever a dar consejos de salud si es que en el fondo quiere solo dedicarse a la administración de la farmacia. Administración que tiene que dedicarse igual. Si administra mal la farmacia le va a ir mal. Si la farmacia le va a ir mal, va a cerrar. Si cierra, no hay acceso a medicamentos. Por lo tanto, tiene que hacer funcionar la farmacia. El inventario, el almacenamiento, la distribución, tiene que hacerla funcionar. Lo que no resta de que por hacer eso deje de hacer lo que tiene que hacer, que es como profesional de la salud, en un centro de salud, entregar salud. Sí. O sea, sin duda, yo creo que la gestión en todo nivel, y a ti te ha tocado a nivel de centros de salud, a nivel de farmacia, a nivel de políticas públicas, la gestión es un pilar fundamental en el mundo de la salud. No funciona si no hay gestión. Pero claro, tiene que, en los distintos niveles y responsabilidades, tiene que haber un mix distinto probablemente. Correcto. Entre una cosa y otra, que es la atención, o sea, el contacto. Es tan importante la gestión en salud, que yo te diría que de todos los profesionales de la salud, el químico farmacéutico es el más ingeniero. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hace el químico farmacéutico es mejorar procesos. Uh-huh. De los diagnósticos, mejora procesos. De la entrega de medicamentos, mejora procesos. Del abastecimiento, mejora procesos. Y eso, de mejorar procesos, para hacerlos más eficientes y más asequibles, es gestión. Y eso es lo que le enseñan al ingeniero civil. Al ingeniero civil le dicen, usted está para mejorar la gestión y los procesos de la minería, de la informática, sí, del área que distintas industrias. Claro, pero en este caso es salud. En este caso salud. Y ahí sentimos nosotros los farmacéuticos que tenemos un gran rol, muy importante, que hoy día vamos a compartir mucho con el ingeniero civil en biomedicina, que claramente también, como en su concepto de ingeniero civil, es gestión, pero va a entender los conceptos de salud y por lo tanto va a poder aportar también
a todo este bagaje de salud para que nosotros también como farmacéuticos quizás nos dediquemos mucho más a la dispensación, pero no dejar de lado nunca la gestión. La gestión es parte del proceso. Oye, Heriberto, otro de los grandes temas que a mí me interesa preguntarte es, la carrera de química y farmacia tiene muchos años desde que existe, digo, Claro, en las distintas casas, universidades, pero y la asociación de la carrera con la industria también. Sin embargo, desde los pocos meses que existe la carrera, de hecho, acá se está matriculando la primera generación en la Universidad de Desarrollo. 64 no... Los primeros 64 valientes. Ha habido una agenda súper activa de tu rol en particular, con conectar con los distintos gremios, con empresas en particular, que se me ocurre que es muchísimo más activa de lo que se ha visto, por ejemplo, con universidades mucho más tradicionales que tienen hace muchos años la carrera. Entonces, ¿es ese un sello que quieres potenciar? ¿Qué beneficios trae para los alumnos? ¿Cómo lo tienen proyectado este contacto, este diálogo con las asociaciones gremiales? Porque aparte, el mundo de salud está súper fragmentado. O sea, están los internacionales, los nacionales, los que tienen producción, los que no tienen producción, etc. Entonces, y tú rápidamente has conectado con toda esta red que pareciera no estar tan conectado. Entonces, mi pregunta es cómo lo ves desde los zapatos, digamos, hoy día de la academia. O sea, primero, claro, yo partí el 18 de noviembre. Era evidente que tenía que apurarme en generar todo un sistema que todo funcionara, porque el tren ya estaba andando, el tren iba andando y alguien me agarró y me dijo, oye, ven, súbete. Entonces, eso obviamente implica que en poco tiempo había que generar muchas alianzas importantes para demostrar de que esto era en serio. Partir con una carrera nueva requiere dar confianza. Tú dijiste 64 primeros valientes. Y claramente son los valientes que toman la decisión de decir, me voy a subir a una micro que ya están dando, a un tren que ya están dando y que de alguna manera, en el fondo, no tienen la misma años ya de circo, digamos, que tienen las otras universidades, que fueron nuestros competidores directos. O sea, claramente en este proceso después de estudiantes que renuncian a su matrícula y que se van a otra por la lista de espera que se corrió, las otras universidades hicieron lo suyo. Y ahí tuvimos momentos en que teníamos 60, después volvimos a 64, y ahí estuvimos andando. La aguja se mueve. La aguja se mueve, si eso es un proceso largo, un proceso que partió el lunes de la semana pasada y termina hoy día. O sea, claramente ha sido bastante días, incluyendo sábado y domingo. Esto sin parar, todos los días. Entonces, claro, había que subirse rápido. Eso subirse rápido había que motivar rápidamente también. Había que demostrar en la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo que realmente se estaba tomando esto en serio y por lo tanto dar confianza a los 64 valientes y 64 familias valientes que también eran sus padres, ¿cierto? Sus familiares que de alguna manera tenían que decir, sí, vale la pena invertir en la educación de mi hijo en esta universidad que está recién partiendo. Y en eso yo debo agradecer mucho el trabajo y la trayectoria que te comenté que he tenido, que me permitió conocer justamente en esta espiral a muchos químicos farmacéuticos y no químicos farmacéuticos, como tú, por ejemplo, que me han permitido difundir este trabajo y que me han permitido también sentir un apoyo tremendo de que este proyecto no es solo de la Universidad de Desarrollo, sino que de alguna manera fue visto como una forma también de cambiar la química y farmacia y cómo hacer algunos cambios. Y la malla se armó en esa lógica. Yo llegué y la malla ya tenían un 80% de la malla desarrollada y en ese 80% habían conversado con muchos empleadores de químicos farmacéuticos, el área clínica, el área industrial, de las farmacias comunitarias, el mismo colegio de químicos farmacéuticos, entre ellos también el Instituto de Salud Pública, cuando me entrevistaron a mí, lo que te contaba de cómo me subí. Y todos fuimos diciendo que el farmacéutico requería tener mejores habilidades blandas, o mal llamadas blandas, en realidad, hoy en día. Bueno. La gran discusión de todos los días y de la semántica de eso. Tenía que ser más líder, tenía que ser más criterioso, tenía que ser más jugado, tenía que ser más empático, tenía que ser más inquieto. O sea, cosas que en el fondo no tenían que supiera más química orgánica. No que supiera más las interacciones de los medicamentos, está bien que las sepa, las tiene que saber. O sea,
un farmacéutico que no sepa interacción de medicamentos, mejor que diga que no es farmacéutico. Pero, ¿qué le sirve saber todo eso si no es capaz de llegar al paciente, no llegar a la persona, a unir a todos los actores en el bien común que lleva en la química y farmacia? Porque dado que has trabajado en muchas áreas, entonces al final uno dice, ya, ok, yo trabajo en la área clínica, hoy día, y yo ya te conté, pasé todas las áreas. O sea, un farmacéutico puede estar en muchas partes trabajando. Entonces, ¿cómo unir eso? Lo fue diciendo los mismos empleadores. Y eso nos llevó a dos hitos importantes, digamos, en la formación que queremos entregar. La primera, que la universidad tiene una fuerte enseñanza en lo que es el emprendimiento, lo que es la innovación, lo que es la comunicación y lo que es el lenguaje. Y eso obviamente es un cambio de switch. Importante. Es un sello. Es un sello de la universidad. Eso ya viene incluido. Eso venía en el PAC. Carrera que sea ahora aquí en la UDD va a tener eso. Segundo sello, que tengamos una malla que podamos enseñar lo que hay que enseñar, lo que tiene que saber, y eso lo enseñamos en 4 años. Pero un quinto año, porque la carrera debe durar 5 años, la vamos a dar de internado. Pero no solo internado clínico, sino además internado industrial. Además internado en la farmacia comunitaria. ¿Qué es lo que ocurre en la habitualidad? Que un químico farmacéutico que estudia en cualquiera de las otras universidades para hacer su práctica en farmacia tiene que buscar la forma de ubicar en verano alguna farmacia que lo quiera recibir. Conseguirse la práctica. Conseguirse la práctica. El concepto de conseguirse la práctica. Con una carta de la unidad académica, va y no sé qué, al final se consigue la práctica. Termina siendo el reponedor, el que termina como atendiendo a los pacientes complicados, a los clientes complicados de la farmacia, porque el farmacéutico, y eso yo lo escuché, yo hice clase, y se lo escuché a futuros colegas que cuando iban a hacer la práctica se encontraban con puros llamados cachos. ¿Qué aprendieron? Y no aprendían nada, porque finalmente fueron a... La industria no está incluida en ninguna parte. Claro. Está incluida como la práctica prolongada, que le llaman. Entonces, claro, si tú haces una práctica prolongada para titularte, no sé qué, pero tú tienes que conseguirte la práctica prolongada, tú tienes que conseguirte como estudiante el tema que quieres llevar a esa práctica prolongada, conversar con un profesor y qué sé yo, y bueno, saca la práctica prolongada y ahí estuviste en la industria trabajando. Si es que quieres hacer algo en la industria, porque si no quieres algo en la industria, la práctica prolongada la hace en otra materia, atención primaria, etc. Y la clínica, todos tenían clínica. Parte del internado clínico, sí, todo, pero en la mañana internado clínico, en la tarde clase. Que tampoco sirve, porque en el fondo lo que tú necesitas es estar en tu primer trabajo. Sumergirte, claro. Necesitas tu primer trabajo, necesitas levantarte llegar a las 8 de la mañana, 8:30 a tu trabajo e irte a las 6 de la tarde. Y eso implica que en el fondo conoces lo que es trabajar y conoces un área del trabajo, porque además la industria es muchas áreas, la clínica es muchas áreas y la farmacia también es muchas áreas. La farmacia no es solamente la farmacia comunitaria. Para que el medicamento llegue ahí hay centros de distribución. Claro, las droguerías. Y hay droguería, y eso también hay que conocerlo. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? 3 internados grandes. Industria, que puede ser farmacéutica o cosmética. Clínica, que puede ser la clínica, atención paciente, o hospitalaria, administración de la farmacia hospitalaria. Y otra, que en el fondo es la farmacia comunitaria, donde también puedes elegir dentro de la farmacia comunitaria varias áreas, ¿cierto? Porque la farmacia comunitaria, y ahí vuelvo para atrás, tienes marketing farmacéutico, porque las farmacias tienen que hacer su marketing, tienes su organización, sus centros de distribución, y tienes la atención de público. Tienes los inventarios, tienes muchas áreas que hay que trabajar en eso. Entonces, ahí son 8 semanas que pretendemos tener, donde el estudiante vaya en horario laboral a una farmacia y haga las tareas que tiene que hacer de farmacéutico de la farmacia comunitaria o en la central de la farmacia. Y hay 2 cadenas farmacéuticas que nos dijeron que upa chalupa, que vamos bien. Excelente. Industria farmacéutica, industria cosmética, industria farmacéutica. Primera elección. Ya conversamos tenemos el convenio con Asilfa, se va a venir el convenio con Canalab, con CIF, con la Cámara de la Industria Cosmética también, está muy interesada y también vamos a hacer un convenio con ellos y por lo tanto vamos a tener ahí los campus industriales que le digo yo, más que campus clínicos, para que hagan sus prácticas, sus internados. Y esos internados
concepto de internado, tú dices internado en la industria, qué raro, pero sí, ¿por qué? Porque ahí también hay esta área. Tú vienes de ahí, tú sabes, el área de marketing, el área de producción, el área de desarrollo, el área de control de calidad, el área regulatoria. Que es determinante. Determinante para poder llevar adelante, en ese caso, el negocio. Pero claro, y en eso va a incluir también, tenemos que hacer, y seguramente voy a también recibir el apoyo del Instituto de Salud Pública para también tener una opción de que ahí también hagan, los que estén interesados en el área regulatoria, algún dossier farmacéutico el día de mañana ahí y puedan revisar. ¿Para qué? Para entender el trabajo, de nuevo, y dedicado a eso, 12 semanas. Y 12 semanas en el área clínica, que ya es la más conocida, donde está la atención, donde está el tema de la reacción adversa, en la UCI, en los servicios cardiovasculares, la atención en la atención primaria, que para atender los pacientes cardiovasculares y mejorar la adherencia al tratamiento, o el área ahí mismo también, hospitalaria, asistencial, que tiene que ver con el control de inventario, con mejorar los procesos para que los medicamentos lleguen a los pisos en tiempo oportuno, etcétera, que es otra área, ¿cierto?, de desarrollo. Por lo tanto, el internado cumple con ser tu primer trabajo. Eso claramente es la mejor enseñanza. Y todo esto basado en un programa de trabajo, consensuado con su profesor de internado. Entonces, el convenio que estamos avanzando con cada uno de ellos, que ya tenemos con Asilfa y que vamos a tener con el resto, lo que va a hacer en el fondo va a ser la forma de decir, el alumno va allá, estudia lo que le falta estudiar en las materias prácticas, profundiza las materias teóricas, pero en la práctica, dedicado a eso. Y después de eso viene lo que es el proyecto de investigación, donde también tenemos otra línea que agregamos nosotros acá, a propósito que tenemos el ISIM. Todo esto ocurre en el 5º año. En el 5º año. Antes, en el 3º y 4º... Mira, se pone a hablar hablando de inteligencia artificial. En lo que es antes, lo que es 3º y 4º, hay una mirada que en el fondo tiene que ver con fundamento de la investigación, tiene que ver con el desarrollo de la investigación. Es una línea de enseñanza y cursos, son 4 cursos. Para que cuando estén haciendo el internado, ese mismo año, armen su proyecto de investigación y con eso puedan salir de titulados de químico farmacéutico en la UDD. Entonces van a tener toda esta visión completa, donde en el fondo su internado, como van a ir a resolver problemas que están relacionados con, les sirve para el proyecto de investigación y eso después les puede servir para la titulación. Y ese es el barrio completo, y eso es distinto. Y eso a todos los papás y alumnos que van a ingresar este año, se les dijo que ese es el proyecto. Porque ese es el proyecto que en el fondo sentimos que cambia la forma de hacer química y farmacia. Para que el químico farmacéutico del 2030, que es el que ingresó ahora, la primera generación, ya marque una diferencia diciendo, mira, yo salí de la UDD, por lo tanto yo vengo con una visión más de gestor, vengo con una visión más crítica y además soy capaz de ya trabajar aquí porque ya tuve un internado real. No vengo solamente con teoría y prácticas generales, sino que vengo con mi internado, que es un poco lo que pasa con el resto de los profesionales de la salud. El único profesional de la salud que no hacía eso era el químico farmacéutico. Exacto. Ahora, ¿yo la tengo más fácil que las otras universidades? Sí. ¿Y por qué? Porque es nueva carrera. Entonces me permite armar esto. O sea, claro, la credencial, y pensaba en eso hace un rato, el mix entre innovación versus tradición es muchísimo más hacia la innovación versus... Claro, cuando es algo nuevo puedes innovar, puedes crear. Cuando es algo que ya tiene tradición, es mucho más difícil. Claro. Por lo tanto, también hay que hacerse cargo de eso. ¿Y por qué lo digo? Porque no quiero decir que las otras universidades sean malas, porque no lo tienen. Sino que las otras universidades todos simplemente... los que hoy hay se formaron en Claro, por lo tanto esas universidades lo que están como de alguna manera queriendo hacer estos cambios, pero obviamente les va a costar porque tienen que cambiar. Claro, y cambiar y transformar requiere energía. La energía, ¿cierto? No se crea ni se crea, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y transformar la energía es energía. Y necesito generar que en el fondo los profesores vayan con nueva mentalidad. Tengo que probablemente reestructurar y el profesor que hacía la clase A ahora va a tener que hacer la B. Y oye, pero si yo estoy acostumbrado a hacer la A, tengo estas materias que siempre he pasado.
¿Te fijas? Entonces, es cambiar un poco el switch. Eso no es algo fácil. Nosotros tenemos esa ventaja. Ahora esa ventaja hay que aprovecharla. Las ventajas hay que aprovecharla y hay que tomarla como oportunidades para justamente avanzar. Por supuesto. ¿Alcanzo a hacerte una pregunta más? Sí, claro. ¿Sí? Mirando, ya que estamos metidos así como en la malla curricular, en cómo digamos, como en la oferta académica, en lo amplio, ¿cómo interactúa dentro de la Facultad de Medicina, digamos, la carrera de Química y Farmacia? Porque hoy día tienen 11 carreras, si no me equivoco. 10 y la Copa 5 es Ingeniería Civil en Biomedicina, que la compartimos con Ingeniería Civil, por eso es Copa 5. Perfecto. ¿Cómo se configura, digamos, o cuál es la visión como general de la Facultad de Medicina de la UDD ahora al tener Química y Farmacia dentro de la oferta académica? Siente que hoy día podemos confluir en lo que es la multidisciplina. O sea, imagínate lo que va a ser los internados en 5 años más cuando el médico vaya a ser internado en la clínica alemana acompañado con un farmacéutico. Y ambos, estudiantes apoyados por el profesor guía, van a poder atender a un paciente. Hoy día el internado de medicina, si es que tiene el contacto con el farmacéutico, es con el profesional farmacéutico de ahí y no con su par. Entonces lo ve distinto. O sea, yo me formo mejor si trabajo con mi par que si trabajo con el ya profesional. Ambos están en esta experiencia, digamos, virtuosa. Exacto, por lo tanto ambos están en eso. Y eso va a apoyar mucho. Lo ven así. Lo ven también en el desarrollo de la farmacología dentro de la facultad. Como de alguna manera las diferentes carreras pueden ir teniendo una farmacología cada vez más farmacéutica, con farmacéuticos que le van a estar apoyando ahí, pensando en que los alumnos de futuro van a entender mucho más la farmacología y van a poder apoyar en los estudios a los alumnos de las otras carreras en estos temas. Claro. ¿Te fijas? En tecnología, de alguna manera, nosotros vamos a ir necesitando para farmacéuticos y mejorar también su forma de aprender en ciertos equipamientos que también van a poder ser ocupados por el resto de las carreras. Entonces, aquí vamos creciendo todo. Y no solamente en la Facultad de Medicina. Una de las cosas que también me motiva mucho el proyecto que tiene la UDD en esto es que no solo en la Facultad de Medicina, sino que las otras facultades. Por ejemplo, con diseño. El diseño de una etiqueta de medicamento o de una etiqueta de cosmético, que tiene que ser atractiva, pero tiene que cumplir una regulación. Entonces yo creo que es una dimensión que hoy día no, claro, no se explora. Nosotros como farmacéuticos no tenemos por qué saber diseño. Las diseñadoras sí. Pero imagínate, trabajas con la carrera de diseño para hacer un curso en conjunto de diseño farmacéutico, donde en el fondo se enseña a hacer etiquetas. Como curso de los famosos electivos que se pueden tomar, claro, ¿cierto? Sí. Y que te ayuda a explorar otra cosa. Otra cosa interesante que tenemos también que nos permite las simulaciones. Nosotros tenemos simulaciones virtuales y simulaciones con actores. ¿Qué nos permite? Practicar con lo no real para después lo real no cometer los errores que podríamos cometer como estudiantes. Que eso también es un tema. Entonces, practico primero con la simulación, me hacen el feedback de la simulación, la misma inteligencia artificial me la puede hacer en la simulación virtual y los actores que están contratados en la Facultad de Medicina para las simulaciones también ayudan y ellos hacen sus temas y ahí atiendes a la persona complicada y aprendes a trabajar con una persona complicada porque no hay nada. Mira, esto es otro tema súper complejo también que tiene hoy día salud, lo que es la violencia que existe. Se habla mucho, ¿cierto? Sí. De la violencia que existe, qué sé yo. Pero de alguna manera, la violencia escala. Entonces alguien puede llegar enojado a atenderse al centro de salud. Si yo como profesional no sé tratar a esa persona de manera correcta, si no sé de alguna manera apoyarla, esa violencia va a escalar. Y si yo soy violento y lo atiendo violento, lo que va a pasar es que la otra persona va a ser más violenta. Claro, reacciona. Y después si yo reacciono. Y al final, de ahí a los combos. Entonces, ¿qué está pasando hoy día? ¿Es todo culpa de la violencia desde el punto de vista que existe del paciente hacia los centros de salud? Yo lo dudo. Yo creo que hay una responsabilidad, sí, porque hay temas de delincuencia y una serie de otras cosas que están pasando, pero no es todo eso la responsabilidad. Hay otra responsabilidad que tiene que ver en cómo estamos atendiendo. Y no tiene que ver solo con el trato, porque el trato tiene que ver con el fondo de tratar bien. Sí, yo puedo tratar bien, pero también puedo ser súper poco empático en mi postura, en mi cara, en mi forma de hacer las cosas. O sea, puedo, sin faltar el respeto, no llorar médico.
No hay hora médico, pero busquemos una solución. Mire, ¿sabe lo que pasa? Es que el médico se nos enfermó, pero a ver, ¿por qué no haces el triage con la enfermera primero para saber si qué tan urgente que se atiende con médico? Quizás no es tan urgente que se atiende con médico. Cambia, ¿cierto? Claro. Se empatiza más, se trabaja distinto. Y eso también hay que enseñarlo. También es al nuevo profesional hay que enseñarle, y el estudiante de química y farmacia de la UDD va a tener eso. Va a tener que también aprender sobre simular con actores, simular virtualmente para mejorar en su atención. Y aparte que creo que este sello más el espacio de innovación que se le está dando en conjunto con el Centro de Innovación y de Emprendimiento, ¿cómo se llama? UDD Venture. Sí. Claro, o sea, potencia las posibilidades. O sea, nosotros pensamos, yo he sido muy sincero con los alumnos. Me llama mucho la atención que muchos quieren ser investigadores y salir al extranjero. O sea, varios en la entrevista me decían que para allá, y por eso querían estudiar aquí, para allá quieren ir. Pero era sincero, les decía, mira, pero para hacer eso, igual tienes que pasar por una farmacia de barrio. Porque ahí es tu primer trabajo, es donde vas a tener tus primeros recursos, porque el 2030 tú no dependes de tu papá. Ya el 2030 eres profesional y dependes de ti. Entonces, con lo que ganes en la farmacia, pues después estudiar otra cosa relacionada con, te perfecciona, vas avanzando, vas postulando a becas y ahí vas avanzando. No pienses, porque pensar que tú egresas y automáticamente vas a ser el triunfador en tu... El premio Nobel. No va por ahí la cosa, y eso también hay que manejar la expectativa de los estudiantes. Claro. O sea, todos de alguna manera, cuando hacíamos nuestro proyecto de tesis, pensábamos que con eso íbamos a romperla. Y era como nuestro gran trabajo. Y después caía igual en otra. Entonces hay que manejar eso también para que no crean que bajaron sus expectativas o que fracasaron, sino que, oye, momento, es que esto es paso a paso. Tienes que tú ser autosuficiente. Y para ser autosuficiente tienes que tú tener tu empleo. Ir quemando etapas. Claro, y tienes que tú tener tu sueldo. Y tú con eso tienes que hacerte cargo. Tu papá está invirtiendo, tu mamá está invirtiendo, hasta aquí. El resto es tuyo. Y ahí tú tienes que avanzar. Sin perjuicio que, claro, está el tema de que existen después los postítulos que a veces siguen la misma línea y todo el tema. Y algunos podrán ir ahí porque se ganan una beca, etcétera. Pero la gran mayoría lo que le ocurre es normal. Tiene que primero partir trabajando donde corresponde para después ir creciendo. Claro. Oye, Heriberto, 1.000.000 de gracias por el tiempo, la disposición, por la conversación, desde luego muy entretenida, muy buena, y aparte que me inspira mucho la mirada de impacto social y de impacto comunitario que le dan a la carrera, con toda esta infinidad de conexiones. Así que, nada, gracias a ti. Por el tiempo. Insisto en agradecerte a ti primero porque, debo decirlo, hablando de redes sociales y todo, tú fuiste uno de los primeros que, dedito para arriba, apoyando el proyecto, y de verdad yo me siento muy acompañado en este proyecto. No siento que estés trabajando esto de Heriberto García y que este sea el proyecto de Heriberto García. Primero, este es el proyecto que me toca a mí liderar, pero no es mi proyecto. Este es el proyecto, yo creo que de muchos farmacéuticos que están, y de muchos no farmacéuticos también, que están arriba de esto queriendo apoyar porque creen que la industria farmacéutica chilena puede crecer. Y eso es una cuestión política. O sea, ahí dependemos que los gobiernos entiendan que el medicamento es parte de la atención de salud como algo importante, y que el químico farmacéutico puede aportar mucho, y que ese medicamento no cae del cielo ni de los árboles, sino que de industria farmacéutica que necesita desarrollo, que necesita un desarrollo que le permita ser sustentable y sostenible, y por lo tanto tiene que salir de Chile y tiene que saber tener inversión extranjera, pero también la posibilidad de invertir en otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, eso también requiere que las universidades también crezcan en investigación. Hay mucho que hacer, sí, pero eso, insisto, es una política grande y en eso queremos nosotros aportar. Y siento que como queremos aportar en eso, hay muchos farmacéuticos y no farmacéuticos del mundo de la industria farmacéutica que quieren que esto tenga un éxito. Y eso de verdad, insisto, estoy muy agradecido porque no me siento solo. Siento que esto es un proyecto de muchos. Qué bueno. Oye, últimas palabras al cierre. Simple Salud también es un foro y un canal de comunicación disponible para ti, así que para ti, para el proyecto, etcétera. Así que las puertas abiertas y la invitación ya hecha para que cuando necesites y sientas que podemos ser una herramienta útil, disponible. Y Simple Salud también adelante cuando quiera venir. Las puertas están abiertas aquí. Muchas gracias.